que pasaba era que todo había subido, las riquezas nunca se habían distribuido de una manera tan injusta. De pronto todo subía de precio, se hacían empresas para ir al nuevo mundo y por alguna razón era cada vez más difícil subsistir. No estábamos construyendo algo bueno, pero yo todavía tenía la esperanza de hacerlo, Carlos también. Así que seguimos adelante, ganamos guerras, logramos que el imperio se estabilizara, hasta que vino ese monje. ¿Te imaginas? Una sola persona desestabilizando todo un imperio. Cuando yo supe de él, no me pareció importante, porque al final, ¿qué puede hacer un monje contra todo un imperio? Pero cuando hablaba con las personas de él, había algo en las personas que se encendía. ¿Qué es esto que puede encender Lutero en las personas? Empecé a sentir curiosidad, leí sobre él. Era un pobre agustino. Pero llegó el momento en que él habló ante Carlos. Y cuando habló ante Carlos, dijo algo tremendo. Le dijeron que se retractara, y él dijo que un hombre no podía ir contra su propia conciencia. ¿Comprendes? ¿Estás comprendiendo? Sí, ya. No estás comprendiendo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que pesa más que todo un imperio. Una conciencia de un individuo, de un pobre monje que de pronto pesa más que todo un imperio. Todo el imperio le está diciendo que se retracte. Y él dice que su conciencia es más importante que la orden de su rey. La verdad es más importante. No se trata de verdad, por favor. Escucha. Se trata de la conciencia. Se trata de la conciencia. Las conciencias no tienen la verdad necesariamente. Se trata de que si tú piensas que eso es verdad, tienes que actuar consecuentemente con eso. Es como si ellas creyeran que la conciencia pudiera acercarse más a la verdad que todo un imperio. Como si un hombre pudiera descubrir en su celda algo más de lo que pudiera descubrir todo un imperio. Estábamos descubriendo un nuevo mundo, teníamos muchísimo más de lo que había tenido alguien antes. Y un solo hombre piensa que ha descubierto más que todos nosotros. ¿Comprendes? Uh-huh. No estás comprendiendo. ¿Cómo sabes? No. Manjas, no estás entendiendo Oye, descubrió el significado de la verdadera fe. ¿Ya? No, por favor. No descubrió el significado de la verdadera fe. Entonces, Dios. ¿qué descubrió? Simplemente descubrió su conciencia. Simplemente descubrió su conciencia. Descubrimiento tremendo. Pero si la iglesia en ese momento era sumamente corrupta. No te guíes por estereotipos. No son estereotipos. Basta, no te guíes por estereotipos, te estoy contando la historia. Por favor, por favor, ¿me dejas contar? Cuenta. No te guíes por estereotipos. La iglesia no era menos corrupta de lo que es ahora, ¿entiendes? ¿Sabes que no me dejas? No es ni más, no es ni menos corrupta de lo que es ahora. Simplemente era la iglesia. ¿Lo puedes entender? No había más o menos verdad. Simplemente había el descubrimiento de la propia conciencia subjetiva. Algo que no había pasado antes en el mundo. No lo podrías entender porque no has tenido la experiencia del mundo antes de la modernidad. Bueno, eso inició revueltas por todos lados. La gente creyó que podía, desde su conciencia, ir contra la iglesia, ir contra el rey.
Eso es lo que creyó la gente. Me apenó muchísimo, había pobreza y miseria por todos lados. Y yo tuve que reunir los ejércitos y masacrar a esas personas. Masacramos a todos aquellos que quisieron agitar su conciencia en contra del imperio. Los masacramos. Esto de reinar, seguía preguntando Carlos. Hay que vencer al mal, le decía. Carlos decía, no, nosotros somos el mal. ¿Es que crees que se puede gobernar sin hacer el mal? Siempre hay que hacer el mal. Es necesario. Dios mismo hizo el mal. Él mismo lo creó. Hay que hacer el mal para hacer el bien. Es inevitable. Por eso es contradictorio. La vida es contradictoria. Y hay que superar la contradicción permanentemente y no rendirnos. O por lo menos yo lo pensaba así. Quedaba la esperanza del nuevo mundo. Pero venían noticias terribles. Yo le decía a Carlos, hay un nuevo mundo, hay un nuevo mundo. Ahí estamos construyendo algo realmente bueno. Tengamos en el nuevo mundo la esperanza. Y le pedí a Carlos que por favor me dejara ir a ver ese nuevo mundo. Ya Francisco Pizarro estaba conquistando a los incas. Nuestro imperio estaba creciendo enormemente. Tenía que ir a verlo. Había habido una lucha entre los conquistadores. Se habían atrevido a matar al propio virrey. Pero pronto lograríamos poner orden. Pronto. Carlos no me dejó ir. Vi más revueltas por toda Europa. Me acerqué a las sectas porque de pronto después de Lutero saltaron un montón de sectas. Muchísimas. Había una, lo llamaba los anabaptistas, porque ellos se daban el bautizo uno al otro. Estos anabaptistas parecían como corderos, parecían mansos. Su profeta se hacía llamar Enoc y era de ojos azules hermosos. Cuando lo escuchabas parecía que el mar calmo estuviera hablando. Y de pronto un día el mar se tornó tempestuoso. De pronto Enoc dijo que lo que había que hacer era destruir. Había que destruir y los anabaptistas salieron a quemarlo todo, a destruir todo. Yo me acerqué al profeta y le dije, no se trata de destruir. Hay que construir algo bueno, hay que edificar. Y me dijo, no, cuando edificamos acá en el mundo, edificamos para el diablo. Edificamos y perdemos nuestra alma, quedamos atrapados en lo que construimos y no tiene ningún sentido, es banal. Aquí todo la polilla lo carcome. No, construimos solo para quedar atrapados como esclavos en las riendas de los reyes. Hay que destruir, es lo único que queda, destruir este mundo y ser libres para Dios. Es lo único que puede hacer el hombre. Destruir. Toda mi vida había querido construir y este hombre solo quería destruir. Recuerdo a unos monjes. Recuerdo que los íbamos a quemar en la hoguera. Carlos se convirtió en un castigador y de alguna manera le gustó hacerlo. Quería dar un ejemplo. Recuerdo que los convencí, o casi los convencí, de que renunciaran a su propósito de dejar a la iglesia. Yo les decía, ustedes quieren denunciar a la iglesia. ¿Por qué lo hacen públicamente? ¿Por qué no lo hacen en secreto? ¿Por qué tienen que saltar contra su madre
de esa manera. Yo lo sé, la iglesia tiene contradicciones, ¿quién no las tiene? Pero ¿por qué no llevarlo desde lo privado? ¿Por qué no decírselo a Dios? ¿Por qué tener que salir a predicar y a denunciar a la iglesia de esa manera? No entienden toda la desintegración que están haciendo. No entienden que la gente cree que puede interpretar la Biblia a su manera. No ven las cantidades de sectas que están habiendo. No ven que Europa está metida en una lucha religiosa. Yo la estaba convenciendo para que se retractara. Pero de pronto uno de ellos dijo: hay que ser fiel a nuestra conciencia. Los hombres y su conciencia. Luego Carlos me dejó ir al nuevo mundo. Bello, bellísimo. Una belleza que habíamos destruido. Islas que estaban pobladas de indios ahora eran cadáveres. Realmente un holocausto. Eso realmente fue un holocausto. Matamos a miles. Destruimos culturas. Destruimos el paraíso que habíamos querido construir. Yo lo recuerdo bien. Una tierra bella, una tierra hermosa, una tierra hermosísima, asesinada por nosotros, los que teníamos que ir a liberarla, torturada por nosotros, los que teníamos que ir a enseñarles de Dios, penetrada por nosotros, los que teníamos que ir a evangelizarla. Yo recuerdo las calles llenas de pobres y miserables. Y recuerdo los salones de los gobernadores llenos de seda, de oro. Recuerdo la mirada de la gente. Recuerdo cuando hablé a un cura y le decía cómo son los indios. La gente decía que los indios eran torpes, que eran perezosos, que se suicidaban, que querían más bien suicidarse antes de estar bajo el mando de los españoles. Y es que los españoles los hacíamos trabajar hasta morir, y ellos se metían arena, tierra, lo que sea para matarse. Se tiraban desde las alturas y se despeñaban, y trataban de hacerlo sin bautizarse, para en el cielo no encontrarse con los españoles, los buenos españoles. Recorrí todas las tierras, y lo único que vi fue eso: tristeza, destrucción, miseria, violencia. ¿Qué clase de tierra podría nacer de todo eso? ¿Qué clase de gente podría nacer de todo eso? Llegué a conocer al que llamaban Felipillo. Y si alguna vez hubo algo noble en los indios, lo estábamos matando. No nos habíamos contentado con matar su cuerpo. Teníamos que corromper su alma, teníamos que violarlos una y otra vez. Tenían que dar su comida a los perros, la carne de sus hijos a nuestros perros. ¿Cómo es el hombre? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y por qué se aferra a sus deseos? Le conté todo esto a Carlos y Carlos dijo: entonces he fracasado en todo. Sí, pero ahora sabes, Carlos, y yo lo sé también, que no podemos hacer nada por los hombres. Están condenados. Nada ni nadie puede salvarlos. Y entonces
decidí ser solo una mirada. Y viajé por el mundo. Y vi muchísimas cosas. Todo mi mundo debajo de mi mirada.